Muchísimas gracias, Mari Carmen, y muchísimas gracias por la invitación, la oportunidad de compartir este día con vosotros. A mí me ha pasado como a Emilio, cuando Mari Carmen me dijo, no, ven y nos cuentas cuáles son los retos ambientales para el siglo XXI. Pensé, date, merecido está, ¿no? Porque como siempre uno procura tener visión de conjunto, como decías, pues toma visión de conjunto, a ver qué dices de los grandes retos del siglo XXI a partir de las variables o de la información de la que disponemos, cuando en realidad la tendencia natural es a procurar concentrarse en algo próximo y tangible y no resulta tan sencillo el intentar encender las luces largas para ver con una cierta perspectiva por dónde pueden ir las cosas y cuáles son los desafíos, los retos a los que será necesario dar respuesta. No estoy segura de haberlo resuelto también como Emilio, pero sí creo que habrá algunos elementos que seguro que son enormemente compatibles, porque haré lo mismo que ha hecho él. Lo que no esté aquí es porque le toca a él, ¿no? Entonces, esta es una buena cosa. Bueno, diré un poquito más adelante cuál es el mensaje que yo creo que es más importante. Voy a intentar simplificar a lo largo de estos comentarios una conclusión sobre cuál es, a mi juicio, el reto más importante. Lo vais a ver enseguida. Pero, bueno, me parecía que ante preguntas difíciles y a lo grande, pues respuestas difíciles a lo grande, ¿no? En la primera referencia para poder comentar cuáles son los retos ambientales del siglo XXI, qué mejor que empezar con los límites planetarios. Ese fantástico informe publicado en Science en 2009 por Rockström y otros y actualizado en el año 2015, que pretendía precisamente eso, poner de manifiesto hasta qué punto el planeta Tierra es lo que determina las condiciones de contorno, y algunas de las referencias físicas y químicas de esas condiciones de contorno se van viendo colmatadas con el severo riesgo de poder adentrarnos en una época en la que resulte mucho más complejo contestar a tu pregunta, porque simplemente no seamos capaces ni siquiera modelizar, imaginar, entender cómo pueden producirse las relaciones de causalidad o las relaciones, las interconexiones entre cada uno de estos aspectos. Y en ese proyecto ambicioso y con un trasfondo de ciencia de base muy fuerte, pero con una pretensión pedagógica que en algunos casos pues se ha cuestionado por lo que siempre tiene de simplificación muy compleja, pero simplificación de variables de información muy diferentes, intentaban identificar cuáles son 9 condiciones de contorno absolutamente críticas para poder medir el estado de salud del planeta, para poder ser tomadas en consideración en cualquier tipo de referencia, decisión de cualquier actor, y también intentar subrayar cómo algunas de ellas tienen un efecto muchísimo más trascendental en la medida en que suponen los componentes de masa crítica a partir de los cuales otras de las variables pueden operar de una forma no previsible o pueden agudizar sus problemas mucho más rápido de lo que se pensaba. Y entre esas 9 referencias, límites planetarios, destacan 2, la pérdida de biodiversidad y la afección al sistema climático, como esas 2 que son capaces de activar
un proceso de cambios en cadena sobre los que será mucho más difícil volver, a sabiendas de que todas ellas están bastante interrelacionadas. En el fondo, la gran pérdida de biodiversidad a la que estamos asistiendo tiene que ver y afecta algunas de las otras variables que aparecen aquí, como puede ser el cambio de usos de suelo, la disponibilidad de agua dulce, tiene que ver también, evidentemente, y se agudiza en la medida en que cambian las condiciones físico-químicas del océano, luego lo comentaremos, o tiene que ver con los efectos que sobre el soporte físico tienen determinados ciclos, como es el ciclo del nitrógeno. Más algunas variables poco conocidas todavía, como lo que ellos denominan esas sustancias nuevas que en un principio eran definidas como los riesgos químicos, pero ahí incorporan otros menos conocidos, menos estudiados, como puede ser la incidencia de materiales radiológicos o de nanotecnología. ¿Qué puede suponer todo eso para ese gran sistema que es el sistema físico que da soporte al resto de las actividades del hombre? Con lo cual, si tenemos que contestar a la pregunta de cuáles son los grandes retos ambientales, podríamos coger cualquiera de estos, todos ellos, podríamos desagregar alguno de ellos y empezar a desarrollar una cierta teoría y aportar datos muy interesantes sobre dónde estábamos, dónde estamos, dónde podemos llegar a estar, por qué elegimos uno u otro, y sería sumamente interesante. Todo estaría muy justificado. Pero yo he pensado que a lo mejor podemos verlo desde otra perspectiva. ¿Y cuáles son los grandes desafíos ambientales del siglo XXI? Entender que esto es así y que lo que necesitamos es tener una visión integrada, una perspectiva, una capacidad sistémica que garantice una coherencia mayor en cualquier proceso de decisión y que sea coherente con algo que hace 30 años que venimos diciendo, pero que no nos lo tomábamos en serio porque pensábamos que era como una partida de cartas en la que podíamos jugar un poquito con las condiciones ambientales. Y es que los elementos ambientales son el soporte físico de cualquier otra variable. Por tanto, contra las reglas de la física y de la química no se juega, a sabiendas de que probablemente lo que a cualquier persona del mundo, lo que reacciona, lo que comenta instintivamente sobre a qué es a lo que aspira y qué es lo que le importa, lo va a contestar a priori con una perspectiva mucho más tangible, que podríamos calificar como una referencia social, como una referencia económica, y solamente va a traer a colación elementos identificables como elementos ambientales, bien porque tenga un problema muy próximo, muy inmediato, que le esté apretando el zapato inmediatamente, bien porque tiene una formación mucho más sofisticada y es capaz de acabar de armar todo esto, ¿no? Pero probablemente dirá, seguridad alimentaria, o no ser pobre, o tener acceso a la educación, o tener agua potable, o tener energía. En realidad, esta reflexión, esta definición, este concepto de desarrollo sostenible, como es bien conocido, pues no es nuevo. Hace 30 años que convivimos con esa noción de desarrollo sostenible. Y, sin embargo, como decía antes, probablemente durante estos 30 años lo que se ha producido es una cierta broma, ¿no? Yo creo que en esa explicación de que el desarrollo sostenible es la combinación adecuada de 3 pilares, el pilar económico, el pilar ambiental y el pilar social, ha habido una cierta interpretación de que la noción económica respondía a una determinada explicación de cómo interpretar la prosperidad económica. La variable social se entendía, pero de vez en cuando había que sacrificar un poquito porque ya se sabe que todo no se puede. Y la variable ambiental era si nos venía bien o como elemento colateral para adornar un poco. Y es curioso ver cómo incluso en un momento en el que esa determinada interpretación de la variable económica lo han explicado bien mis predecesores, ¿no? Estaba viviendo una época de grandes tensiones, grandes crisis, grandes incógnitas y, por tanto, estaba en el centro de atención de prácticamente todo el debate social.
El conjunto de los gobiernos de los 192 países de Naciones Unidas se ponen de acuerdo para aprobar 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde lo que se dice es precisamente lo contrario. Yo creo que hay una convicción en la que prima el modelo económico, el entendimiento de que es prosperidad social, vale para lo que vale. Hemos llegado hasta aquí, pero esto no es trasladable, no es proyectable a 20, 30, 40 años vista, en un momento en el que la tendencia demográfica, aparte de cambiar las pirámides, las capas en la pirámide de edad en determinadas regiones, nos lleva a multiplicar o a un incremento muy importante del conjunto de la población, pues de 2.500 a 7.000 en 70 años y de 7.000 a 9.000, 10.000 en 30 años, es decir, en un quítame ahí esas pajas. El garantizar un cierto grado de prosperidad para esos 9.000 millones de personas o toma en consideración los límites del ecosistema, de los ecosistemas, los límites físicos y químicos de esa variable ambiental, o simplemente no es posible. Por tanto, esto requiere un planteamiento, una transformación muy importante en el resto de las premisas y una integración mucho más coherente de los tres pilares, una respuesta mucho más integrada y una revisión sobre cuáles son los elementos determinantes en cualquier proceso de toma de decisión, asumiendo, como decía antes, que la variable ambiental es una de las condiciones de contorno más importantes para cualquier decisor. ¿Qué significa esto? Significa que, en resumen, la respuesta a tu pregunta es una correcta integración de la variable ambiental y un correcto entendimiento de la variable ambiental como la condición de contorno ineludible contra la que es difícil intentar trampear en cualquier proceso de decisión. Y eso no es sencillo, porque en el fondo toda la estructura regulatoria, económica, es decir, las leyes que no son las leyes de la física y de la química, sino las leyes antropogénicas, son leyes que no siempre son coherentes con esa limitación, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? Mira, aquí pasa como... Aquí me parece que no se va a ver muy bien. No. Este es un ejemplo de hasta qué punto están vinculadas las cuestiones y hasta qué punto son elementos que van a operar en cadena, ¿no? En el fondo, cuando tomamos como referencia uno de esos límites planetarios a los que aludía antes en la primera diapositiva de Rostrom, que es el océano, quizá uno en los que empezamos a centrar nuestra atención frente a un cierto abandono previo, pues las primeras reflexiones sobre cuáles son los problemas que afectan al océano, pues son reflexiones que afectan a los parámetros físicos y químicos, la salinidad, la temperatura del océano, pero inmediatamente después, una vez hecha su primera estimación de cargas, dificultades, retos y variaciones, primera gama azul, primeros cuadritos azules, pasamos a los impactos que esa variación de las condiciones físico-químicas del océano tiene en las variables biológicas, ecosistémicas, en los seres que habitan el océano, que se ven inmediatamente afectados, para terminar alcanzando el conjunto de impactos que afectan directamente al ser humano. La variable social, la variable económica, donde algo que nos podía parecer relativamente distante acaba impactando de forma drástica en cuestiones que podíamos asociar de una manera más obvia, como puede ser la disponibilidad de recursos pesqueros, pero que inmediatamente después pueden resultar a ser mucho más complejos, como es el impacto en el litoral, la capacidad de acceso a determinados recursos marinos más allá de la pesca, el impacto que puede tener en las infraestructuras y no solamente en el espacio físico del litoral, por tanto en los asentamientos humanos o en las infraestructuras críticas para muchos de nuestros desplazamientos o de nuestra actividad
económica, ¿no? Y así podríamos hacer un análisis muy parecido para cada uno de estos efectos. Bueno, pues si en el año 2015 la primera cuestión a la que aludía es esta imagen de conjunto, en la que la gran apuesta de los gobiernos es intentemos plantear las premisas que nos permitan construir un modelo de desarrollo y un modelo de prosperidad diferente, y para esto vamos a tener que abordar un cambio en el planteamiento que va mucho más allá del pintar de verde o pintar de clima algunas de las variables del contexto, sino que vamos a tener que profundizar, vamos a tener que transformar la mayor parte de nuestros objetivos, integrando el acceso a agua, en la garantía de seguridad alimentaria, en el acceso, en la reducción, en la eliminación de la pobreza, la variable ambiental. La segunda gran cita, hubo otras, pero quizá la segunda gran cita sobre la que más hemos oído hablar es la Cumbre de París, ¿no? El acuerdo al que llegan los 192 países de Naciones Unidas para cambiar el modo en el que cooperan en materia de clima. Y de nuevo, quizá la lectura en este campo, donde el nivel de madurez podía haber sido un poco mayor, porque hacía más tiempo que había sido tratado con mayor nivel de detalle en muchos foros muy diferentes, creo que todavía no hemos sido capaces de extraer suficientemente las conclusiones que se derivan de este Acuerdo de París. Va a ser un desafío grande su aplicación y está por ver hasta qué punto lo conseguimos. Por ahora hemos establecido las bases para transformar ese modelo de cooperación entre países para abordar el reto del cambio climático, pero, como decía antes, no somos conscientes de hasta qué punto esta transformación es mucho mayor de lo que podíamos imaginar. Esta gráfica representa cuáles son las tendencias que han sido expuestas por distintos escenarios con respecto a la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos años. En la zona gris de arriba se reflejan, la zona sombreada en gris, se reflejan las familias de escenarios de emisión tendencial en el quinto informe de evaluación del panel intergubernamental de cambio climático. En la línea gris de arriba, ya no sombreada, las contribuciones, los anuncios de los países para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hechas después de la cumbre de Copenhague, y la línea roja es la suma, lo que representaría la suma de las contribuciones de los países anunciada en la cumbre de París. La línea sombreada gris abajo es la que pone en manifiesto los corredores para poder cumplir con los objetivos, con el objetivo de incrementar la temperatura no más de 2 grados centígrados. La línea amarilla, la que nos pone de manifiesto dónde deberíamos estar si quisiéramos garantizar esos 2 grados centígrados, iniciáramos la acción desde ya. Y lo que este gráfico viene a representar es hasta qué punto, si queremos mantener el incremento de la temperatura por debajo de esos 2 grados centígrados con un cierto nivel de seguridad, frente a aquello que habíamos dicho en el año 2009, línea gris, frente a aquello que decimos en el año 2015, línea naranja proyectada, línea roja, todavía tenemos una necesidad de llegar al punto, al corredor representado por la zona gris, recorrido por la línea amarilla, que nos va a suponer un esfuerzo inmenso. Es decir, de entrada, primer gran desafío asociado a esa gran referencia transversal a la que aludía antes, frenar el riesgo de un cambio importantísimo en nuestro sistema climático, nos encontramos con que todo lo que hemos imaginado hasta ahora es manifiestamente insuficiente con respecto a lo que seguimos necesitando. Por tanto, deberemos construir unos escenarios de reducción de emisiones
capaces de acelerarse en los próximos años si nos queremos mantener dentro de un rango de seguridad, llamémoslo, razonable. Primer gran referente al que luego seguro que podemos dedicar más atención, a sabiendas de que de forma muy simplista esto atañe en primera instancia a nuestro modelo energético, esto atañe en segunda instancia a nuestro modelo de usos de suelo, de lo que seguro que hablará María José en la siguiente sesión. Pero, preocupación, sabemos también que el conjunto de nuestro sistema económico y el conjunto de nuestro sistema financiero parte de una premisa que es otorgar un determinado valor a aquellas variables que hasta ahora se han considerado atractivas para el mercado, atractivas para el consumo, atractivas para la generación de prosperidad y riqueza y que han estado directamente asociadas con las premisas del modelo energético que han funcionado hasta ahora. Es decir, que están descontando un valor que probablemente no pueda llegar a materializarse y que requerirá una respuesta, un cambio importantísimo en la atribución del valor actual, para abrirlo más adelante. Bueno, en esta última aparición de color, en esta línea amarilla, vemos la propuesta teórica que se abre en París y es hasta qué punto, con respecto a ese escenario tendencial de las contribuciones aportadas en el año 2015, somos capaces de iniciar un proceso de cambio adelantado y llegar a lograr el máximo de emisiones a nivel global entre 2020 y 2025 para que la tendencia a la baja sea menos, en las emisiones de gases de efecto invernadero sea menos pronunciada, sea más llevadera de lo que a priori hubiéramos imaginado. Pero la segunda gran conclusión, de nuevo en esa condición de contorno que habíamos señalado como determinante de todas las demás del cambio climático, es qué significa la convivencia con un mundo en el que la temperatura promedio del planeta está entre 1,5 y 2 grados más que el promedio de la temperatura del planeta antes del inicio de la era industrial. Bueno, y de esto sabemos unas cuantas cosas, pero yo diría que sabemos menos de las que necesitamos saber y, sobre todo, sabemos todavía menos sobre cómo prepararnos para ese nuevo escenario. Es decir, sabemos que eso va a afectar a los ecosistemas terrestres, sabemos que eso va a afectar a los ecosistemas marinos, sabemos que eso va a afectar al rendimiento agrícola, por tanto pone en riesgo otras variables, o a la disponibilidad, en los mismos términos de disponibilidad temporal y territorial de recurso hídrico, pero no tenemos muy claro exactamente cómo puede afectar a nivel concreto y, sobre todo, cómo podemos anticipar ese proceso para poder prepararnos para ese desafío que tenemos por delante, de modo que las sociedades sean mucho más resilientes a ese cambio diferente, ¿no? Y la cuestión que se abre a partir de ese momento es hasta qué punto debemos ser capaces de sistematizar una capacidad de información, un sistema de unidad de medida que nos permita entender mejor cómo pueden evolucionar las cosas y si lo estamos haciendo mejor o peor. Esto ocurre que puede ser razonablemente intuitivo hasta determinado punto y que requiere una cierta sofisticación inmediatamente después, ¿no? Observamos cómo en algunos ámbitos esto empieza a ganar peso en la medida en la que incluso las decisiones que podríamos considerar más alejadas sobre qué tipo de infraestructuras se construyen tendrán mucho que ver con hasta qué punto se ha interiorizado bien, se ha medido bien y se ha incorporado adecuadamente, cómo puede afectar, qué tipo de vulnerabilidad crece o decrece por haber sido bien tratada en el planeamiento de una nueva infraestructura. Ahora bien, si esto es así, ¿quién y cómo mide qué?
y quién y cómo se comparte esa información y qué efecto puede tener eso, de nuevo, en esa otra variable de integración final de sistema financiero, de sistema de seguro y de sistema de reaseguro, en la consideración de quién asume los riesgos de no tener los retornos que se corresponden con lo que materialmente va a acabar ocurriendo, o hasta qué punto hay determinados colectivos que, por ser especialmente vulnerables, necesitan algún reflejo, alguna respuesta en términos de solidaridad internacional que palíe esa vulnerabilidad a un clima diferente. Bueno, pues esta es otra de las grandes cuestiones que está por construir, que la veremos evolucionar en los próximos años y que tendrá mucho que ver con un primer seguimiento de impactos físicos, con un segundo seguimiento de impactos en las sociedades, capacidad de anticipación y de construcción de resiliencia. Es verdad, me ha hecho gracia que introdujera esta variable Emilio también, es verdad que en gran medida mucha de la información que vamos a necesitar para poder gestionar correctamente nuestras decisiones y dar una respuesta adecuada desde el punto de vista de la respuesta a los desafíos ambientales será relativamente simplificada o será relativamente más asequible por la capacidad en desarrollo de esa gran oportunidad instrumental que ofrecen las tecnologías de información, el Big Data, la capacidad de observación, la mejora de la información satelital o la ganancia en eficiencia por utilización de sistemas automatizados, ¿no? Ahora bien, está por ver hasta qué punto desarrollamos una capacidad de integración de toda esa información y qué capacidad de acceso a esa información tienen los distintos decisores y cómo operan entre sí. Porque, en realidad, probablemente lo que veamos es una necesidad de respuesta en tres frentes distintos, es decir, en primer lugar, de qué modo construimos una capacidad de toma de decisión colectiva y garantizamos la coherencia entre las medidas que adoptan los distintos actores para garantizar la sostenibilidad, retos de gobernanza en un mundo interconectado y donde necesitamos ganar coherencia en todos los frentes, no solamente el del decisor ambiental, sino el del resto de los decisores públicos y privados. En segundo lugar, de qué modo conseguimos imaginar la secuencia para un proceso de transformación en el que, si bien entendemos que necesitaremos ser sumamente eficientes en nuestros consumos, si necesitaremos ser sumamente compatibles con ese escenario de clima diferente, de reducción de nuestras emisiones, de nuestra carga sobre las afecciones del planeta, tenemos que ser capaces de imaginar cómo transformamos lo que tenemos hoy en aquello a lo que queremos llegar, y eso son decisiones que yo diría son decisiones colectivas. Por tanto, el hacer ese ejercicio de backcasting de estando en el punto de llegada a 50 años, cómo construimos desde hoy hasta ese futuro de medio y largo plazo las distintas combinaciones para poder interrelacionar preferencias sociales, disponibilidad tecnológica, intensidad en el tiempo de cada una de esas variables y hacerlo llevadera. Y, en tercer lugar, cómo gestionamos nuestro patrimonio común de modo que sea un patrimonio que perdure en el tiempo, ¿no? Qué capacidad de mantenimiento y aprovechamiento del capital natural como un capital heredable para las generaciones futuras, en el que muy probablemente de algún modo tendremos que plantearnos algunas de las preguntas hoy poco tratadas, como es de qué modo atribuimos, asignamos, hacemos explícito un valor de este capital a preservar, y cómo somos capaces de identificar y hacer un seguimiento de quién en la correspondiente cadena de valor genera la afección o aprovecha el beneficio de esos servicios ambientales, en un contexto en el que muy probablemente
tenemos tres variables críticas, como son, en primer lugar, como decía antes, imaginar esos escenarios de transformación, qué secuencia y cómo se relacionan, qué nivel de interdependencia hay entre las decisiones que tomamos aquí o las que no tomamos aquí, las que se toman en nuestros países, entornos vecinos, cómo incorporamos en cualquier decisión una valoración del riesgo y de la oportunidad distinta a la tradicional y de qué modo en ese debate sobre desigualdad, en ese debate sobre bueno, pues quiénes son los colectivos vulnerables y cómo esa brecha de vulnerabilidad se ve incrementada incluso en nuestras sociedades, cuál es la respuesta que asegura un acceso a los beneficios ambientales en condiciones razonables de igualdad para los ciudadanos presentes y futuros y una atribución suficientemente justa y razonable, perdurable en el tiempo, sobre cómo y quién cubre los costes de ese desgaste o de esa pérdida de valor ambiental, ¿no? Por tanto, muy resumidamente, Mari Carmen, yo creo que la gran cuestión que tenemos pendiente es de qué modo hacemos salir la variable ambiental del nicho de los ambientalistas y somos capaces de incorporar como condición de contorno la variable ambiental en cualquier proceso de toma de decisión del mismo modo que se hace con otros referentes desde hace tiempo y somos capaces de aprovechar a la inversa las herramientas que nos ofrecen otros ámbitos de conocimiento, ya sean estrictamente económicos, financieros o fiscales, o ya sea la disponibilidad instrumental de las nuevas tecnologías para hacer un uso más inteligente de los recursos y un proceso de toma de decisión también más inteligente. Muchas gracias, Teresa.